Gracias por seguir y vamos ya al contexto del texto. Contexto del texto. Profesor Antonio Álvarez Mesta, con el gusto y el placer de saludarle, como cada sábado, le damos la bienvenida y los buenos días. Muy buen día, el gusto y el placer son míos. Siempre es un deleite participar en este espacio de contextos. Leyendo algunos artículos, me encuentro con mi admirado Steve Pinker, un neurolingüista muy famoso del MIT, que habla de lo que actualmente vivimos en un carrusel de eufemismos, y creo que tiene toda la razón del mundo. Entre eufemismos y lenguaje políticamente correcto nos la pasamos viviendo. Tenemos que ser muy cautos con lo que decimos. Y está bien ser prudentes y ser respetuosos, pero hemos caído en una franca ingeniería semántica, donde queremos acomodar todos los términos y ya cada vez es más difícil expresarnos. Por ejemplo, ahora hay que decir que los perros y las perras son los mejores amigos y las mejores amigas de los hombres y de las mujeres, para ser incluyentes, porque si decimos que el perro es el mejor amigo del hombre, estamos discriminando, estamos siendo agresivos, somos misóginos, somos machistas, nos pueden demandar, nos pueden iniciar una campaña muy fuerte en los medios, que incluso hay gente que pierde sus empleos por esto. Quevedo, en las postrimerías del siglo de oro de la literatura, el gran don Francisco de Quevedo y Villegas, en un artículo, en un texto que se llama El mundo por de dentro, nos decía: hoy en el habla todo es hipocresía, pues en los nombres de las cosas hay la mayor hipocresía del mundo. Al zapatero de viejo se le llama entretenedor de calzado, al botero se le llama sastre del vino, al mozo de mulas gentil hombre de camino. Se le llama a muchas putas damas y a las alcahuetas dueñas. Los cornudos son pobres honrados. A la amistad llaman el mancebamiento, trato a la usura, burla a la estafa, gracia a la mentira, donaire a la malicia, descuido a la bellaquería, valiente al desvergonzado, cortesano al vagamundo, y al negro hay que decirle moreno. Sí, esto se ha venido dando. Yo me acuerdo en mi infancia ya lejana, yo les digo a mis alumnos en la época que todavía había pterodáctilos, había un programa de televisión que se llamaba El Detective Invidente, y ese término invidente puede sonar bien, pero de origen es absurdo, porque invidente es para una persona privada de la vista, a lo que durante siglos le llamamos una persona ciega. Ahora usar el término ciego es someterse al escarnio, a la burla, al ataque, porque se considera una palabra agresiva, altisonante, irrespetuosa. ¿Cuál es el término correcto? Persona con discapacidad visual. Puede estar totalmente privada de la vista, completa y absolutamente privada de la visión, y decimos que tiene discapacidad visual. En todo caso severa, pero nunca incapacidad, y menos hay que llamarle ciego. Invidente suena bien, entonces hay que decirle a los sordos, perdón por esa palabra que puede sonar fuerte, sordo, inaudiente, pues poco falta. En las Fuerzas Armadas, cuando había reclutamiento y una persona tenía una discapacidad física, se ponía en su expediente inválido para el servicio militar. Bueno, y de ahí se extendió el término inválido a cualquier persona que sufriera, experimentara una discapacidad. Pero con el paso del tiempo, inválido sonó mal, y se consideró agresivo, y se cambió a minusválido. Pero minusválido da a entender que vale menos, entonces surgió discapacitado. Pero no hay que sustantivar esa condición humana, mejor hay que decir persona con discapacidad.
y ya estamos en persona con capacidades diferentes o habilidades especiales. Esto siento que tiene su justificación en la necesidad de mostrar respeto, y claro que lo entiendo, pero aquí siempre entre el lenguaje políticamente correcto y los eufemismos nos la vamos pasando, y cada vez esto se vuelve más, como se dice, difícil de sobrellevar. Ajá. Ya nadie muere, las personas pasan a mejor vida. Yo, por ejemplo, no tengo canas, tengo hilos de plata, no estoy arrugado, tengo líneas de expresión. Yo no soy un anciano, soy un adulto en plenitud, o estoy en los años dorados, o si quiere un poquito de manera más seca, estoy en la tercera edad. Y así los políticos que no cumplen sus promesas de campaña, a los aumentos de precios les llaman ajustes, a la censura le llaman supervisión, al decrecimiento le llaman crecimiento negativo, hablan de la desaceleración de la economía. Es jugar con el lenguaje. En España no la ganan en esto, Yo sigo muy de cerca a un político de izquierdas, como dicen allá, Pablo Iglesias, de Podemos, que originalmente el partido se llamaba Unidos Podemos, un derivado del Partido Comunista Español, y unido con otras fuerzas de izquierda surgió la fuerza Podemos, y qué bueno que surge. Fue algo necesario en su momento, pero por ejemplo, me acuerdo de una entrevista donde le preguntaban por el nuevo órgano de dirección de Podemos, y él se enojaba diciendo: no es órgano de dirección, es un espacio representativo de la voluntad colectiva. Vámonos. Espacio representativo de la voluntad colectiva. Nosotras exigimos que así se llame a lo que ustedes, los burgueses, llaman órgano de dirección. Y fíjese cómo dijo, nosotras. Bueno, es que es muy respetuoso de la mujer, es un lenguaje inclusivo, incluso así se llama ya la fuerza política, este partido político, que actualmente es aliado del Partido Socialista Obrero Español, al que tanto criticó durante muchos años. Se llama Unidas Podemos. Y Pablo Iglesias y su compañera de lucha, su compañera afectiva y sexual, no debo decir su mujer porque eso es propiedad privada, una expresión burguesa, capitalista, decadente, degradante, su compañera sexual y afectiva, y siempre insisten en que hay que conformar espacios representativos de voluntad colectiva. El problema es que se pierde la economía del lenguaje, eso de que con Fox tanto se criticaba y se volvió el hazmerreír de que todos los discursos tardaban mucho en ir a la sustancia, porque en las salutaciones decían niños y niñas, chiquillos y chiquillas, en fin, damas y caballeros, y todos los sustantivos y adjetivos relativos tenían que ser para ambos sexos, o gramaticalmente para los géneros, pues va contra la economía del lenguaje. Ya también las personas exigen otro trato, ya no hay conserjes, ahora son encargados de intendencia, o mejor, jefes de intendencia. No se le ocurra decirle a un asistente de vuelo, ¿cómo se llama?, azafata o sobrecargo. No, son asistentes de vuelo. Ya no hay secretarias, ahora son asistentes ejecutivas. Y todo lo demás es una degradación. Sabemos que hay términos, hay vocablos, hay palabras que originalmente se usaban para otra cosa. Por ejemplo, gays. Yo me acuerdo, me tocó poner en alguna ocasión una pieza de un dramaturgo inglés, Mike Oates, se llama la pieza,
y hasta me acuerdo del jovencito llamado Daniel, que decía, yo me niego a decir esa línea, que era, toda mi vida he sido una persona desenfadada, o sería la traducción, toda mi vida he sido una persona alegre, despreocupada, all my life I have been gay. Claro, pero esa obra se escribió antes de 1950 y a partir de los 60 sobre todo, el término gay llegó a ser sinónimo de homosexual. Y ya solo se usa para los homosexuales. Entonces, ¿cómo estamos cayendo en esa ingeniería semántica que nos puede llevar a una policía del lenguaje? Siempre yo le exijo a mis alumnos de historia que lean varias novelas aparte de los tratados y de históricos propiamente dichos, los libros de texto, como una de ellas es 1984, y cómo Winston Smith trabaja modificando, es uno de miles de empleados que trabaja modificando el lenguaje, según él enriqueciéndolo. La neolingua o lingua nova la enriquece, simplemente están eliminando vocablos, menos palabras, más rodeos, es decir, más circunloquios, más perífrasis, pero con menos palabras. En lugar de malo y bueno, ahora es bueno y no bueno, ya no se usa el término malo. Entonces, la idea para justificar aquello en Oceanía, en la que la capital curiosamente es Londres, donde está el INSOC, el socialismo inglés, de acuerdo a la mentalidad de George Orwell, el autor, era lograr la pureza de pensamiento, pero en realidad todos sabemos que el empobrecimiento del lenguaje facilita la manipulación, facilita el dominio político, facilita el control gubernamental y, hay que decirlo, facilita más la explotación. No por llamar pueblo originario a lo que antes conocíamos como indígenas, cambia la situación de los indígenas. No por llamarle asociado a lo que son empleados, cambia la situación de los asociados. Recientemente la prensa dio cuenta una vez más de que la más importante cadena de supermercados, sus empleados tienen condiciones indignas de trabajo en sus prestaciones, en sus percepciones salariales, en el trato que reciben, pues todos ellos son asociados como si fueran copropietarios de la empresa y sabemos bien que no. Y vemos a los empleados de esa cadena que está en todo el mundo orgullosamente con un gafete que dice asociado, como si fuera copropietario. ¿Sirve de algo llamarle asociado cuando en realidad es un empleado y es un empleado que sufre explotación? Creo que muy poco. Los eufemismos siempre se han usado, insisto, hasta Quevedo los usó. Leyendo el Quijote, Don Quijote de la Mancha, Alonso Quijano le llama mozas del partido a lo que conocemos como prostitutas. Perdón, con pecado mortal, ya no hay prostituta, sexo servidoras o trabajadoras sexuales. Pero él le llamaba mozas del partido. Sí. Entonces, si en literatura Harold Bloom, el gran crítico literario, dice que priva ya la escuela del resentimiento en los estudios literarios, hay gente que se la pasa escudriñando las mejores obras de la narrativa de otros siglos para buscar ejemplos de marginación, de explotación, y ya dejan de percibir los valores estéticos de las obras y la resonancia que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos puede provocar una obra bien armada simplemente para señalar los errores propios de cada época y de cada sociedad y poner todo el énfasis en esos errores, pues se pierde la grandeza de una obra literaria. Pues lo mismo pasa
ya no solo con la literatura, sino con la lengua que todos usamos y que tenemos que cuidarnos porque alguien se puede sentir ofendido. En España le llaman últimamente los estupendos aquellos que se ofenden absolutamente por todo y que están prontos a atacar al que se expresa como a ellos no les gusta que se expresen. ¿Cuál es el consejo que algunos teóricos dan? Perdón, no lo voy a decir en inglés, pero dice, no alimentes el troll. Es decir, no pidas perdón cuando no hay una mala intención, sé respetuoso todo lo que puedas y no caigas en el juego de eso que ahora conocemos como un troll, que en este contexto significa alguien que se siente ofendido y que está pronto a criticar de la manera más severa, a agredir de la manera más impune al autor de un artículo, de una columna o de un comentario radiofónico o televisivo. Exacto. Qué maravillosa su participación, profe. Pero déjeme decirle que tenemos encima una amenaza más. Además de que no nos gusta llamarle a las cosas por su nombre, porque pues, sentimos que nos ofenden u ofendemos, está esta otra parte que a mí me parece que es una plaga, y es los anglicismos metidos todo el santo día en la manera en que se expresan, perdónenme, pero lo tengo que decir, muchos de los millennials, los centennials, las nuevas generaciones. Es que pareciera que si no lo hacen así, no pertenecen al mundo al que les está tocando vivir. Sí. Ya don Guillermo Prieto en el siglo XIX se burlaba de esta tendencia a utilizar tanto el inglés, que el inglés en el siglo XIX en México no era tan usado como el francés. Pero si usted ve, por ejemplo, televisión española, híjole, los españoles, vaya que abusan de los anglicismos. Alex Grigelmo, que es un estudioso del uso de la lengua española y que escribió un libro maravilloso, entre otros tantos que tiene él, que se llama Defensa Apasionada del Idioma Español. Alex Grigelmo advierte del uso de los extranjerismos, del abuso, de cómo nos sentimos más importantes si usamos palabras de otros idiomas. Sin embargo, me llamó la atención que nuestro Gabo, que Gabo era mexicano, yo insisto, porque pues, casi toda su vida, las últimas décadas de su existencia se las pasó en México, aunque haya nacido en Aracataca, Colombia, y haya vivido mucho tiempo en Europa. Nuestro Gabo, que es tan mexicano como colombiano, decía, sí, pero hay que advertir también que en el inglés norteamericano cada vez más son más los términos propios del español por toda la población que ellos llaman hispanos. Sí hay un intercambio de vocablos, de frases, de modismos entre las lenguas, pero también es un hecho que hay gente acomplejada que solo se siente bien cuando utiliza anglicismos que no vienen al caso, cuando nuestro idioma español es muy rico en esa expresión. Alguien me va a decir de inmediato que estoy defendiendo una lengua imperialista, porque tampoco el español es una lengua autóctona y pura, indígena, originaria de nosotros, ¿de acuerdo? Claro. Sí. Pero, ¿sabe? A mí lo que me preocupa muchísimo, profesor, es que los chavos sientan que realmente saben de un tema porque introducen todos estos modismos, todos estos anglicismos, sobre todo en determinadas áreas, y si no los utilizas, entonces quiere decir que no sabes y que no eres doctor, que no estás preparado para cualquier reto profesional. Creo que hay una distancia muy grande y que no debe de ser concebida así la utilización de este tipo de palabras y conceptos. Pero más que la censura, lo que necesitamos es el uso cotidiano y poner el ejemplo e insistir en la expresión correcta, siendo paradigmático, dando la muestra, poniendo el ejemplo una y otra vez. Lo prohibido se vuelve atractivo siempre. Así es. Entonces, mejor el ejemplo antes que la censura y la prohibición. Sí, claro. No, es que es prácticamente
que una prohibición en el uso del lenguaje se suscite, pero sí que tú seas ejemplo de lo que realmente tiene que suceder, que nuestro idioma es tan rico que tienes una palabra para cada cosa que quieres expresar. Sé un campeón.